Buenas noches, a continuación vamos a la revisión bibliográfica de las meningitis micóticas. Em, Como objetivos tenemos identificar cuál es la prevalencia de las meningitis micóticas con respecto a otros agentes microscópicos e indicar cuáles son los agentes etiológicos más comunes en las meningitis de origen micótico. Establecer cuáles son los grupos etarios mayormente afectados por las meningitis de origen micótico. También tenemos determinar qué pruebas de laboratorio son las más indicadas para la identificación de los agentes micóticos causantes de las meningitis micóticas. Y por último, seleccionar qué medicamentos son los más adecuados para tratar meningitis de origen micótico. Bueno, en la introducción, las infecciones en el sistema nervioso central constituyen una emergencia médica a nivel mundial, pues presentan una alta morbilidad y mortalidad, requieren un diagnóstico y tratamiento oportuno. Algunos factores involucrados con respecto a lo que incide en las meningitis son la ubicación anatómica. eh, las meninges, al ubicarse en un espacio cerrado, podríamos decir, a estas al inflamarse provocan que puedan haber daños dentro de esas capas, ¿no? La edad, se ha demostrado que los niños menores de 5 años son los que mayormente son afectados por las meningitis. Y la competencia inmunológica, en los últimos años se ha visto que las personas que tienen un sistema inmune bajo son afectadas por estos tipos de enfermedades oportunistas. También se ha visto un aumento en las enfermedades oportunistas como el SIDA y las nosocomiales, que son causa importante de la mortalidad en este tipo de meningitis. Las meningitis micóticas pueden ser responsables del 3 al 10% de las consultas de pacientes que sufren del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Bueno, pero ¿qué es una meningitis? Una meningitis es una inflamación meningia originada por la reacción inmunológica del huésped ante la presencia de un germen patógeno en el espacio subaracnoideo. Como les había mencionado antes en la introducción, al existir un patógeno extraño ahí en nuestras meninges, va a provocar una respuesta inmunológica en donde las meninges van a inflamarse. Y entonces esa presión que ejerce la meninge sobre las capas que están ahí presentes va a producir una alteración. Y si no se trata a tiempo, estas alteraciones pueden ser aún peores, podríamos decirlo así, o podrían llevar a mayores consecuencias. Las con respecto a la etiología de las meningitis, se sabe que el agente etiológico más común de las meningitis es de origen viral, para ser precisos el enterovirus. Luego le sigue en su orden las meningitis bacterianas, como podría ser Neisseria meningitis, Haemophilus influenzae, etcétera. Y las micóticas. Las meningitis de origen micótica ocupan el tercer lugar y realmente no son muy comunes, pero siempre es importante tenerlas muy en cuenta. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Como les había mencionado, los niños menores de 5 años. ¿Por qué? Los niños, al ser niños, no tienen bien desarrollado su sistema inmune, por lo que los hace más susceptibles a ataques bacterianos, virales, micóticos, etcétera. Por eso es muy importante tener mucha atención en estos rangos de edades, tener una vigilancia con respecto a si sufre o no de meningitis. También el sexo. Se ha visto que los hombres somos más susceptibles a sufrir de una meningitis en proporción de 1 a 2 o 1 a 5, según la literatura. Los factores socioeconómicos, digamos, pobreza, hacinamiento, etcétera, y deficiencia inmunológica, por ejemplo, los pacientes con SIDA o incluso los que pueden estar padeciendo cáncer y que reciben, ¿cómo se llama esto? Bueno, se me fue. Eh, Radioterapia. Las meningitis micóticas.
Vamos a ver, ya pasamos de la etiología, entonces pasamos directamente a lo que son las meningitis micóticas. Vamos a ver en la literatura que las meningitis micóticas asociadas al VIH-Sida son las más comunes. Eh, porque, como había mencionado antes, su sistema, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es, como su palabra lo dice, es un síndrome adquirido mediante el virus de inmunodeficiencia humana. Este virus de inmunodeficiencia humana lo que va a hacer es que va a atacar a los linfocitos TSD4. Entonces, estos linfocitos TSD4, al no haber una masa aceptable dentro de tu organismo, entonces va a provocar que estas infecciones oportunistas ataquen a tu cuerpo y puedan tener éxito con mayor facilidad. Eh, Como por ejemplo tenemos al Cryptococcus neoformans, es un patógeno oportunista muy frecuente. Este hongo se ha visto o se ha aislado en heces de aves y en palomas. También se ha aislado en tierra e incluso en algunos cuerpos de agua y frutas. Entonces es muy valioso tenerlo en cuenta. Este Cryptococcus tiene una especial afinidad por la capa meningia, porque más tarde les explicaré por qué, pero produce una afectación del sistema nervioso central, puede producir afectaciones pulmonares y cutáneas. Es, Se ha aislado, como les decía, en heces de palomas, en el suelo, plantas, frutas, incluso en la leche. Los síntomas más frecuentes por lo general va a ser fiebre, rigidez de nuca, eh, cefalea intensa, dolor de cabeza, rigidez, alteraciones de la conciencia. Eh, ¿Cómo se puede diagnosticar el Cryptococcus en el laboratorio? Pues vamos a ver que cuando nosotros tomamos una muestra de líquido cefalorraquídeo, le hacemos su citoquímica correspondiente, vamos a ver que las proteínas van a estar aumentadas, va a haber pleocitosis mononuclear, incluso las células, células elevadas que son indicativos de infección. Su glucosa va a estar baja, se va a observar levaduras con gemación. Cuando nosotros queremos hacer una tinta china o un gran, vamos a ver esas levaduras en gemación ahí. Y se va a detectar en el 90% del cultivo. En infecciones intensas o diseminadas, vamos a ver que va a estar presente incluso en sangre, entonces el hemocultivo resultará positivo por Cryptococcus neoformans. Esto por lo general solo en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. También vamos a observar que otro hongo importante, oportunista, eh, que va a afectar la capa meningia va a ser el histoplasma capsulatum. Su diagnóstico es difícil, rara vez es cultivado en este material o rara vez es aislado directamente del líquido cefalorraquídeo a un cultivo. Se basa en que la histoplasmosis diseminada con manifestaciones neurológicas como cefalea, eh, alteración de la conciencia, vómitos, incluso convulsiones, rigidez de nuca, parálisis de algunos nervios craneanos. Estos van a ser, como quien dice, los principales síntomas que va a presentar una histoplasmosis de carácter meningio en un ser humano con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. También vamos a tener presente otro hongo que es Coccidioides mitis. Este diagnóstico es malo debido a la escasa respuesta que tiene este hongo a los antifúngicos. Un estudio en Cuba que realizaron en Cuba con respecto a, a estudios post-mortem, vieron que el hongo que mayor se aislaba de la capa meningia cuando hacían el cultivo era eh, Cryptococcus neoformans, seguido de Histoplasma capsulatum. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que Cryptococcus neoformans es
el hongo más oportunista, podríamos decir, cuando nuestro sistema inmune está debilitado. Bueno, en este caso, en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. También tenemos otro que es la meningitis recurrente en el adulto. Esto, aquí vamos a observar los mismos hongos que van a hacer exactamente lo mismo, con la diferencia de que aquí se ha instaurado un tratamiento y se piensa que el paciente ya está bien de su meningitis micótica, pero lo que pasa es que el paciente sigue teniendo esos síntomas, lo que conlleva hacerle nuevos estudios y vemos que el hongo aún no se ha eliminado por completo de su sistema. Es por eso que se llama meningitis recurrente en el adulto. Y también tenemos meningitis en niños inmunocompetentes. Realmente no es muy común, pero sí se han dado algunos casos en donde los niños, hubo un estudio en el cual los niños dos exactamente mostraban que tenían una afectación de su capa meningea debido a un Cryptococcus neoformans que estaba ahí en su capa meningea, que le estaba afectando, le estaba dando los síntomas que anteriormente les dije, como fiebre, cefalea intensa y rigidez de nuca. Continuando, vamos a tener aquí las manifestaciones clínicas. Si ustedes observan, las primeras tres de esas siempre van a ser las más frecuentes, con la excepción de que la fiebre puede o no estar presente en pacientes que presentan síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces vamos a ver que va a haber fiebre, cefalea persistente, rigidez de nuca, incluso hidrocefalia, en algunos casos neuropatías craneales, radiculopatías y alteraciones cognitivas. Aquí en esta imagen podemos ver los agentes fúngicos más frecuentes. Como pueden ver, está el Cryptococcus neoformans, que lo hemos platicado alrededor de toda esta presentación, seguido del Histoplasma capsulatum, Coccidioides simitis y con mucha menor frecuencia Aspergillus y Candida. ¿Cuál es el diagnóstico de laboratorio? El diagnóstico de laboratorio definitivo siempre va a ser el cultivo de líquido cefalorraquídeo, aunque también podemos tener citoquímicas que nos van a indicar el parámetros en qué niveles está la glucosa y las proteínas, y las tinciones. Pues las tinciones vamos a observar directamente si hay o no algún tipo de levadura que puede estar o no en gemación y presentando pseudohifas. ¿Cuáles pueden ser los tratamientos o qué opciones terapéuticas tenemos? Pues como pueden ver, tenemos la anfotericina B, el fluconazol, la 5-flucitosina, el ketoconazol y el itraconazol. La anfotericina B y el fluconazol son como quien dice los que están a la vanguardia, los que siempre se usan para las afectaciones meningias de origen micótico, con la salvedad de que la anfotericina B puede llegar a ser tóxico, especialmente en el sistema renal. Es por eso que es preferible usar fluconazol de manera perpetua, podríamos decir, ya que el fluconazol puede excretarse de mejor manera a través de las vías urinarias. Y bueno, llegamos a las conclusiones. Las meningitis de origen micótico ocupan el tercer lugar como agentes causales de meningitis. Eso tiene que quedar bien claro. Las personas mayormente afectadas son las que sufren, en este caso, VIH o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y los niños menores de 5 años. El cultivo es definitivo para identificar el hongo que puede causar la meningitis. El tratamiento de elección contra las meningitis micóticas o diseminadas, podríamos decir, siempre va a ser la anfotericina B y el fluconazol, con la salvedad de que el fluconazol es menos tóxico y lo podemos dejar por más tiempo al paciente. Debemos evitar también darle al paciente ketoconazol, ya que un paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida no recibe bien este tratamiento. Eso es todo. Muchas gracias.